Dani, vos que estuviste afuera del tema Bernie Sanders, pero te enteraste por lo menos de la movida GameStop y Wall Street. Un poquito. Sí, muy por arriba, vi el titular. Bien, viste el titular. Bueno, lo que pasó es básicamente que hubo un grupo de personas que se pusieron de acuerdo, básicamente que estaban alrededor de Reddit, de la plataforma del lugar del foro, del foro social. El Taringa original, digamos. Taringa de allá. El Taringa de allá, el bueno. Donde se pusieron todos de acuerdo. Para aquellos que no lo saben, bueno, hay un tipo de compra de acciones, en realidad de préstamo de acciones a corto plazo que Estados Unidos tiene habilitado. Acá en Argentina es imposible hacer, pero es, por ejemplo, alguien tiene acciones de una empresa, en este caso GameStop, que es una empresa de videojuegos que no le estaba yendo muy bien, claro, es como un blockbuster que va para abajo. Entonces viene alguien y dice, bueno, yo te compro estas acciones por un par de días, yo sé que estas acciones van a la baja y después cuando te la devuelva yo hago una diferencia. Ahí ya me supera un poco por qué se produce esto, que el capitalismo lo tiene tan bien pensado, pero que en 15 días pueden hacer esta diferencia de dinero y sabiendo que son acciones que casi seguro van a la baja. Son 15 días en donde las tienen que tener en su posesión a préstamo. El dueño original es la persona que se las prestó, entonces cuando se le devuelve genera este beneficio económico. Un grupo de personas en Reddit enterados de esto, que había unas personas que efectivamente tenían estas acciones y que estaban optimistas con que siguieran cayendo las acciones, dijeron, che, ¿y si nos ponemos de acuerdo para cagarlo y todos los que estamos acá compramos acciones originales en Reddit para que empiece a subir? Lo hicieron efectivamente y esta persona, o este fondo, digamos, que compró estas acciones prestadas, este grupo de personas que compró estas acciones prestadas, se empezó a desesperar porque estas acciones empezaron a subir, contra toda lógica que empiecen a subir esas acciones, y terminaron perdiendo un montón de dinero y le hicieron ganar muchísima plata a GameStop. Bueno, a partir de ahora se empezó a disparar todo esto y hubo cierta preocupación en Wall Street porque dijeron, pará, hay muchos que se pueden avivar y empezar a hacer esto en un montón de otras maniobras similares de gente que había tomado estas acciones a corto plazo para que vayan a la pérdida. Entonces lo que se hizo en un momento fue bloquear la posibilidad de comprar acciones de las empresas que tenían a corto plazo. Pero bueno, a partir de ahora en Telegram también empezaron a organizarse distintas personas para ver si podían volver a golpear a la bolsa de los Estados Unidos. Todas ratas usureras, ¿no? De algo llamado, creo que compra corta. Claro, algo shortcut, así es, creo que es el shortcut, claro. Es la maniobra que en Estados Unidos, totalmente liberal, la economía lo permite. Acá, por ejemplo, en Argentina es imposible hacerlo porque es una maniobra que está prohibida. Pero bueno, muchos intentaron replicar esta fórmula para tratar de ganar dinero en pocas horas, lógicamente, y Telegram, justamente por el anonimato que tiene y porque los mensajes están encriptados y es muy difícil poder ver de quién es originalmente los mensajes y hacer un seguimiento, se convirtió en el lugar ideal para estas nuevas operaciones. Muchísimos grupos de inversores particulares crearon en las últimas horas distintos grupos en la aplicación Telegram para empezar a organizarse. La operativa básicamente es bastante simple. El creador del grupo de Telegram elige la acción o la criptomoneda que todos deberían comprar y cuándo se va a hacer. Es decir, yo te creo el grupo y dije, vamos acá, compramos por esta. Okay. Piden que se vaya corriendo la voz y según la capacidad de convocatoria de sus miembros, pueden ser miles, cientos de miles, según los que se vayan sumando, llega el supuesto momento de gloria. Comprar todos juntos la misma acción, la misma criptomoneda o la misma materia prima para que el valor suba muchísimo y deje un montón de plusvalía a partir de la suba del mercado. La realidad, sin embargo, está demostrando que es todo un poco más complejo, que no estaría siendo tan sencillo y a veces provoca muchísimas pérdidas a todos los minoristas que apuestan a comprar a esto y ganar en pocas horas. Por ejemplo, una criptomoneda que existe más allá de Bitcoin, que es la más famosa, hay muchas otras, una de ellas es Ripple, que es muy manipulable porque vale muy poco y es un ejemplo. Por ejemplo, dice que su precio se disparó en el día de ayer antes de la hora convenida de la compra, es decir, cuando todos se pusieron de acuerdo a la hora de la que iban a comprar, bueno, fue mucho antes y se desplomó con más fuerza de lo que había subido
cuando todos tenían que comprarla. En medio de un movimiento de pánico total, porque si yo la compré, pero esto se está derrumbando, hermano, ¿qué me estás haciendo? Algunos reportaron grandes beneficios, porque la compraron unos segundos antes, y otro, un agujero en el bolsillo imposible de cerrar. El grupo de Telegram, que todavía estaba activo, tenía 200.000 miembros que se habían puesto de acuerdo para tratar de comprar esa criptomoneda. Un movimiento similar se produjo con una empresa española llamada Tubasex. El creador de un grupo de Telegram de pequeños inversores también anunció que tenía 6.000 miembros ese grupo y que la empresa en la que invertiría, pero que no lo iba a hacer hasta el 3 de febrero. Ante la oportunidad de anticiparte y estar ya posicionado cuando el resto entrara a comprar esa acción, Tubasex, que es un valor que tiene muy poca capitalización, empezó durante una mañana una escalada vertiginosa que llegó a apreciarse casi un 15%, un avance que luego se terminó moderando y tomó un impulso para después cerrar con una subida del 8%. Así que en algunos puede llegar a haber una pequeña victoria. En todo esto, bueno, cualquiera dicen que puede engañar a la gente que se una a esos grupos. Para advertir los peligros también están diciendo que se están creando canales para unirse a lugares que sean un poco más confiables, porque también se pueden crear grupos para engañar a las personas, diciendo, bueno, nos vamos a sumar acá y vamos a empezar a comprar esta criptomoneda, y en realidad es toda una estafa para terminar siendo beneficiados por unos pocos. Obviamente, más allá que el caso de Reddit lo que hizo fue despertar estas iniciativas, hay diferencias muy claras con respecto a lo que pasó con Reddit y GameStop, y no solamente porque carecen del mensaje contra estas élites financieras, que básicamente era el trasfondo ideológico que tenía todo esto. Las compras de lo que terminó ocurriendo con Reddit obligaron a que todos los fondos bajistas, estos que apuestan a la baja de las acciones de Wall Street, a recomprar sus acciones para cortar las pérdidas, mientras que las acciones coordinadas de estos grupos hizo subir las acciones en particular de los que había comprado y no de los fondos de corto plazo. Así que de alguna manera esto se terminó cayendo, este entusiasmo inicial y esta organización que creían que podían tirar abajo un mercado financiero a partir de esta acción. Bueno, pareciera que no va a funcionar del todo, porque ya algunos están avivados, no solamente desde la parte de la bolsa de Wall Street, sino también desde los distintos usuarios que quieren engañarte tratando de que inviertas en lugares donde quizás no te convenga demasiado. Admiro tu claridad para contar un tema tan complejo como este. A mí si me hubiera tapado una arteria si tenía que contar o explicar todo esto, porque es difícil, porque en realidad son económicas, son financieras, se cruzan muchas variables en el medio, y lo que decías que es interesante, por cuestión de segundos, Es cuestión de segundos. Se va la vida, desde el millonario al arruinado, sí, en cuestión de segundos, ¿no? Como, igual hay que estar preparado para saber especular. Tenés que tener piel de tiburón, tenés que tener frialdad, saber cuánto tiempo tenés que esperar, hasta dónde podés esperar, las fuentes que tenés. Sí. Que te dicen ahora, ya. Creo que hay que estar preparado, hay que saber, porque mucha gente se debe meter por esta cuestión de contagio, decir, loco, metete ahí. Sí. Hacelo ahora. Y por ahí, hay gente que, bueno, con el esquema Ponzi ya sabemos lo que sucede. Sí. Y dice, bueno, te pongo la guita ahí, yo no sé, pero me dijeron que de acá voy a sacar plata. Y si no estás muy ducho en la cuestión... Bueno, yo tengo una amiga que está estudiando para ser corredora de bolsa, agente de bolsa, efectivamente, y hay un montón de cosas que tenés, un montón de análisis, que obviamente son análisis estadísticos de lo que pasó en el pasado y que puede llegar a repercutir con esto. Y me hablaba por ejemplo, de tener en cuenta, según las acciones que vos compres, de cómo iban a salir las elecciones de los Estados Unidos. Claro. O sea, las elecciones van por este lado, bueno, probablemente si gana Donald Trump va a pasar tal cosa, si gana Joe Biden en un accionar quizás un poco más duro contra los monopolios tecnológicos que están en el país, no vayan a subir tanto, y después tenés cosas totalmente imprevisibles, como puede ser este caso, lo que pasó con Reddit y esta empresa. Nadie se hubiera imaginado que una empresa como GameStop podría crecer tanto como terminó creciendo, y después tenés cosas como lo que pasó el otro día, en donde el CEO de Twitter y el CEO de Tesla, Elon Musk, pusieron solamente en su bio de Twitter Bitcoin, y el Bitcoin se disparó.
Y es una cosa que es totalmente impredecible, imposible de estudiar todo lo que pase. Pero sí tenés que tener esa frialdad de saber que probablemente haya días que todo esté a la baja, donde estés perdiendo mucho dinero, pero si especulás a mediano plazo, quizás eso puede ser un poco más positivo. Pero eso es un camino en el que poner todos los huevos en la misma gallina también termina siendo difícil. Sí, por eso se paga tanto también a aquellos que son, digamos, coach para saber qué haces con las acciones. Claro. ¿No? Lo que son asesores de bolsa. Claro. También digo que es un laburo que tenés que mirar hacia atrás y hacia adelante, tener por lo menos una proyección mínima es como el clima. Sí. Viene hasta acá, la semana que viene sube el petróleo. A estar atento, sí, porque algo puede pasar. Bueno, el otro día vi una nota, por ejemplo, con Mercado Libre, la empresa que por lejos es la que más cotiza en el país. 100.000 millones de dólares es lo que cotiza Mercado Libre en la bolsa de Wall Street, que llegó en el 2000 y pico, no me acuerdo específicamente qué año, pero decíamos, bueno, ¿qué hubiera pasado si vos invertías el día que salió a la bolsa Mercado Libre? ¿Cuánto tendrías en el día de hoy? Y pasas de tener $1.000 a $100.000 sí, en un par de años solamente por haber hecho esa inversión inicial. Eso te pasa con Mercado Libre, te puede haber pasado con un montón de otras que se veían como los nuevos unicornios argentinos y probablemente te hayas hundido. Por eso es tan difícil la predicción y por eso nadie termina siendo el gurú de todo eso, sino que terminas pegando varias y llega un momento que quizás terminas perdiendo también. Bueno, a la inversa pasó en algunos casos con las páginas de internet, con Netscape. Por ejemplo. Es un caso. Y los tipos que estaban detrás de Netscape te decían, era millonario pero no tenía un centavo. Sí. Porque sí eran todas acciones, pero plata no vi nada, ¿eh? Sí. La verdad que no, gastaba cuenta de un dinero que no tenía. Estaba en pizarra, estaba por todos lados, pero ese fue el boom también de ciertos sitios de internet que comienzan a cotizar en bolsa, que para la bolsa fue un estrato distinto. Sí. Me das algo no tangible. Sí, a ver, sí. ¿cómo hago para que esto, qué vale más, qué vale menos? Si es algo que con la llegada de internet, por lo menos fuerte, ¿no? Los 2000, ¿cómo hago para mensurar esto? ¿Cuándo sube? ¿Cuándo baja? Digo, es interesantísimo verlo y analizarlo desde ahí también.